La casa de piedra donde vivía don Lázaro tenía paredes en un rojo quemado suave, casi una mezcla de terracota con rojo primario desbotado. La COR parecía absorber la luz de la tarde, dejando el ambiente con un aire antiguo, pesado, resignado. Clara volvió después de 20 años. 20 años sin escuchar la voz de su padre. 20 años sin recibir una llamada, un mensaje o siquiera una pregunta sobre cómo estaba, si comía bien, si dormía tranquila, si la vida la había tratado con amabilidad o con crueldad. 20 años de silencio tan profundo que se había convertido en una presencia constante, en un fantasma que la acompañaba a todas partes. Cuando entró por esa puerta de madera vieja que crujía igual que cuando era niña, encontró a Lázaro sentado a la mesa rústica, solo, con las manos arrugadas sosteniendo una carta amarillenta. Solo ellos dos. Como siempre debió haber sido pero nunca fue. No esperabas que viniera, dijo Clara, sin quitarse el rebozo gris que le había regalado su madrina años atrás. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía por dentro, pero no iba a dejar que él viera el temblor en sus manos, no iba a darle esa satisfacción. Lázaro pasó la mano temblorosa por el rostro curtido, por esas arrugas que el tiempo y el sol de Zacatecas habían labrado en su piel como surcos en tierra seca. No esperaba que quisieras verme, respondió con voz ronca, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usarla, como si las palabras le costaran más trabajo que cargar piedras en la construcción. Clara cruzó los brazos, protegiéndose, levantando ese muro invisible que había construido piedra por piedra durante 2 décadas de abandono. Dijiste que no te importaba si me iba. Que no hacía falta una hija como yo. Las palabras salieron como cristales rotos, cada una cortando al salir. Clara recordaba ese día con claridad brutal, tenía 18 años recién cumplidos, había decidido irse a estudiar a Monterrey, buscar una vida lejos de ese pueblo donde todos la conocían como la hija del viudo Lázaro. La niña que nunca sonreía, la muchacha que cargaba tristeza en los ojos. Lázaro respiró hondo, el aire entrando con dificultad a sus pulmones gastados. Fui un tonto, dijo. Me dolía tu madre. Me dolía la vida. Y tú te parecías demasiado a ella. Cada gesto tuyo, cada forma de inclinar la cabeza, cada sonrisa que ya no dabas pero que alguna vez diste, me recordaba lo que había perdido. Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿A mamá? Su voz se quebró. Todas las teorías que había construido durante años, todas las razones que se había inventado para explicar por qué su padre la había tratado como si fuera invisible, como si fuera una carga en vez de una bendición. De repente se desmoronaron. Lázaro levantó despacio la carta, sus dedos temblando tanto que el papel se agitaba como hoja en el viento. Tu madre escribió esto antes de morir. No tuve el valor de dártelo. Llevo 20 años guardándola, 20 años leyéndola cada noche antes de dormir, 20 años sintiéndome el cobarde más grande que ha pisado esta tierra. Clara tomó la carta con manos que también temblaban. El sobre estaba gastado de tanto manipularlo, manchado con lo que parecían lágrimas viejas. Lo abrió con cuidado, como si dentro hubiera algo más que papel y tinta. La letra de su madre apareció ante sus ojos, esa caligrafía delicada que recordaba de las notas en su lonchera de la primaria. Hija, si lees esto, es porque tu padre nunca pudo decirte la verdad. Él no te odiaba. Se odiaba a sí mismo. Y tú te parecías tanto a mí que cada vez que te veía, sentía que me perdía de nuevo. Clara cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a rodar antes de que pudiera detenerlas. La carta continuaba con esa letra cada vez más temblorosa, como si su madre hubiera estado muy débil al escribirla. Él te alejó no porque no te quería, sino porque tenía miedo de amarte demasiado y después perderte. ¿Cómo me perdió a mí? Perdónalo si puedes, mi niña. No porque se lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin ese peso en el corazón. Las lágrimas cayeron sobre el papel, mezclándose con manchas viejas que su madre había dejado años atrás. Lázaro sollozó, un sonido áspero que parecía arrancarle el alma. Tu madre murió pidiéndome que te buscara. Que te dijera todo esto. Pero yo no sabía cómo. Nunca supe. Y mientras más tiempo pasaba, más vergüenza me daba. Clara dejó caer la carta sobre la mesa.
El papel flotó un momento antes de posarse entre las tazas vacías de café de olla que llevaban días ahí, entre las migajas de pan dulce que nadie había limpiado, entre el abandono que se respiraba en cada rincón de esa casa que antes había sido un hogar. Me destruiste, dijo, y cada palabra era un martillazo. Yo era una niña. Solo quería que me vieras. Que me abrazaras. Que me dijeras que yo importaba. Que mi existencia no era un recordatorio doloroso sino un regalo. Que merecía amor aunque me pareciera a mamá, precisamente porque me parecía a mamá. Lázaro perdió el aire, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Y sí importabas. Importaste siempre. Cada mañana que preparaba el café pensaba en ti. Cada noche que me acostaba en esta cama vacía me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si me odiarías. Fui yo quien no sabía decir nada de eso. Quien no sabía cómo amar sin destruir. El silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Clara se quedó de pie, sin atreverse a sentarse, sin atreverse a acercarse más. Afuera, el sol de noviembre comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Zacatecas con esos naranjas y rosas que su madre tanto amaba. Los grillos empezaban su canto nocturno. En la casa vecina, alguien ponía música ranchera bajita. La vida seguía su curso normal mientras dentro de esas paredes rojas dos personas intentaban recoger los pedazos de una relación que nunca había tenido oportunidad de ser. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé si pueda perdonarte, dijo con voz más suave pero todavía firme. No sé si algún día pueda. 20 años no se borran con una carta. 20 años de sentirme no querida, de creer que había algo malo en mí, de cargar con la culpa de parecerme a alguien que tú amabas. Lázaro levantó lentamente la cabeza, sus ojos hinchados y rojos clavándose en los de ella. Pero, ¿puedo al menos conocerte? ¿Ahora? Su voz se quebró en esa última palabra. ¿Puedo saber quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué sueñas? ¿A qué te dedicas? ¿Eres feliz? ¿Encontraste lo que buscabas cuando te fuiste de aquí? Dame aunque sea eso. Aunque sea saber que mi hija está bien antes de que me vaya de este mundo. Clara respiró profundo. El olor a tierra mojada entraba por la ventana abierta, mezclado con el aroma de las bugambilias que su madre había plantado y que seguían floreciendo cada año como si el tiempo no hubiera pasado. Tal vez, dijo finalmente. No hoy. Quizás no mañana. Pero algún día. Vamos a ver. Y por primera vez en 20 años, el silencio de aquella casa no era un enemigo. Era solo silencio. Un espacio donde tal vez, solo tal vez, podría crecer algo nuevo. Clara había nacido en un octubre lluvioso, cuando las calles empedradas de Zacatecas se volvían resbalosas y el olor a petricor se metía por todas las ventanas. Su madre, Elena, había trabajado en el mercado vendiendo flores hasta el último día de su embarazo, con las manos siempre perfumadas a rosas y nardos. Lázaro en ese entonces trabajaba en la mina, bajando cada madrugada a las entrañas de la tierra, regresando cubierto de polvo plateado, cansado pero sonriente. Cuando Clara nació, él lloró. La cargó con manos enormes y callosas que parecían demasiado toscas para sostener algo tan delicado, y le prometió a Elena que esa niña nunca iba a faltarle nada. Que iba a crecer rodeada de amor, de música, de risas. Que iba a tener la infancia que ni él ni Elena habían tenido. Los primeros 5 años fueron exactamente eso. Clara crecía como flor en tierra buena, rodeada de cariño. Lázaro le cantaba canciones de José Alfredo Jiménez antes de dormir, la llevaba cargada en sus hombros por el centro histórico, le compraba algodones de azúcar en la plaza. Elena le trenzaba el cabello cada mañana, le contaba cuentos de princesas que no necesitaban ser rescatadas, le enseñaba el nombre de cada flor en el mercado. Clara era una niña feliz, con esa risa clara que hacía voltear a la gente en la calle. Tenía los ojos de su madre, del mismo color café oscuro, casi negro, con pestañas largas que Elena decía que eran como alas de mariposa. Tenía las manos de su padre, grandes para su edad, fuertes. Pero tenía el rostro de Elena, cada facciones, cada gesto, como si fuera una copia perfecta.
Cuando Clara cumplió 6 años, Elena empezó a sentirse mal. Al principio eran solo dolores de cabeza que atribuía al sol fuerte, al trabajo pesado. Luego vinieron los mareos, las náuseas, el cansancio que no se quitaba ni durmiendo 12 horas. Lázaro la convenció de ir al médico. Los estudios revelaron lo peor, un tumor en el cerebro que ya estaba demasiado avanzado. Los doctores en el Hospital General le dieron 6 meses, tal vez un año si tenía suerte. Elena no tuvo suerte. Duró 4 meses. 4 meses en los que Clara vio a su madre marchitarse como las flores que ya no podía vender, en los que la casa se llenó de ese olor a medicinas y a tristeza que ninguna bugambilia podía disfrazar. Elena murió un jueves de febrero, cuando las mañanas todavía eran frías y el cielo de Zacatecas amanecía gris. Clara tenía 6 años recién cumplidos. Estaba en la escuela cuando pasó. La directora la fue a buscar al salón, con esa cara que los adultos ponen cuando tienen que darle malas noticias a un niño. Clara supo antes de que le dijeran nada. Supo por la forma en que la directora evitaba mirarla a los ojos, por cómo su maestra se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado, por el silencio pesado que llenó el pasillo mientras caminaban a la dirección. «Tu mamá ya descansó», le dijo la directora con voz suave. «Ahora está con los angelitos». Clara no lloró en ese momento. No lloró cuando llegó a la funeraria y vio a su madre en ese ataúd blanco rodeado de gladiolas. No lloró durante el rosario ni durante el entierro. Se quedó callada, quieta, con los ojos secos y el corazón congelado. Lázaro tampoco lloró. Al menos no donde alguien pudiera verlo. Se volvió un hombre de piedra, duro, silencioso, ausente. Siguió yendo a trabajar a la mina, siguió pagando las cuentas, siguió preparando comida para él y para Clara. Pero era como si su alma se hubiera ido con Elena y solo hubiera quedado el cascarón. Dejó de cantarle a Clara antes de dormir. Dejó de cargarla en los hombros. Dejó de comprarle algodones de azúcar. Dejó de mirarla a los ojos. Porque cada vez que lo hacía, veía a Elena. Veía esos mismos ojos oscuros, esa misma sonrisa que Clara ya no daba pero que estaba ahí latente, esperando. Veía el mismo gesto de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, la misma forma de arrugarse la nariz cuando algo le parecía gracioso. Veía a la mujer que había amado más que a su propia vida, y el dolor era tan insoportable que prefería no ver nada. Clara creció en esa casa de paredes rojas sin entender que había hecho mal. Se volvió una niña callada, obediente hasta el extremo, tratando de ser invisible para no molestar. Hacía su tarea sola en la mesa de la cocina mientras su padre veía la televisión en la sala sin realmente verla. Preparaba su desayuno sola, calentando las tortillas en el comal, sirviendo frijoles refritos de la olla que su padre dejaba en la estufa. Se dormía sola, sin cuentos, sin canciones, sin besos de buenas noches. Los vecinos notaban. La señora Lupita, que vivía en la casa de junto, le llevaba pan dulce los domingos. Don Refugio, el tendero de la esquina, siempre le regalaba un dulce cuando iba a comprar algo. Su madrina Socorro la invitaba a comer los fines de semana, tratando de llenar ese vacío que Lázaro había dejado. Pero nada podía reemplazar lo que Clara realmente necesitaba, el amor de su padre. En la primaria, Clara era la niña que nunca levantaba la mano aunque supiera las respuestas. La que se sentaba en la última fila, tratando de no llamar la atención. La que no participaba en festivales porque sabía que su padre no iría a verla. Las maestras notaban su tristeza pero no sabían cómo ayudar. Algunas le preguntaban cómo estaba en casa, si todo estaba bien. Clara siempre respondía que sí, con una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos. Aprendió desde niña a mentir sobre su dolor, a esconder sus necesidades, a no pedir nada porque sabía que no iba a recibirlo. Sacaba buenas calificaciones, no porque le importara la escuela sino porque pensaba que tal vez, solo tal vez, si era perfecta, su padre volvería a mirarla. Pero nunca funcionó. Lázaro veía sus boletas sin comentarios, las firmaba en silencio y las devolvía. Ni felicitaciones ni regaños. Solo indiferencia. Cuando Clara entró a la secundaria, la distancia con su padre se había vuelto un abismo.
Comían en silencio, él en una punta de la mesa y ella en la otra, masticando sin ganas, contando los minutos para poder irse a su cuarto. Clara se refugió en los libros, leyendo todo lo que caía en sus manos, imaginando vidas diferentes, mundos donde las hijas eran amadas y los padres sonreían. Se hizo de algunas amigas, Rocío y Daniela, que venían de familias ruidosas y cariñosas, donde los domingos se reunían todos a comer barbacoa y a reírse de chistes malos. Clara iba a sus casas cuando la invitaban, maravillada de cómo podía ser una familia normal. Veía cómo los papás abrazaban a sus hijas, cómo les preguntaban sobre su día, cómo se interesaban genuinamente. Y luego regresaba a su casa roja y silenciosa, donde su padre ya estaba dormido o viendo la televisión, y el dolor de lo que no tenía se hacía más grande. A los 15 años, Clara dejó de intentar. Dejó de buscar la mirada de su padre. Dejó de esperar que le preguntara cómo le había ido en la escuela. Dejó de imaginar que algún día las cosas cambiarían. Construyó murallas alrededor de su corazón, gruesas y altas, decidida a no dejar entrar más dolor. Se volvió autosuficiente emocionalmente, o al menos eso creía. Aprendió a consolarse sola cuando lloraba, a celebrarse sola cuando lograba algo, a bastarse a sí misma. Era una forma de sobrevivir, pero no de vivir. Su madrina Socorro lo notó. La llevó a caminar un domingo por la tarde, por esas calles coloniales que Clara tanto amaba, y le preguntó qué sentía. Clara se derrumbó. Lloró como no había llorado desde que tenía 6 años, con esos sollozos que salen del alma. Siento que no existo para él, madrina. Siento que soy un fantasma en mi propia casa. Que mi presencia le estorba. Que preferiría que no estuviera ahí. Socorro la abrazó fuerte, meciéndola como cuando era pequeña. Tu papá está enfermo del alma, mija. Está tan metido en su propio dolor que no puede ver el tuyo. Pero eso no es culpa tuya. Nunca fue culpa tuya. Clara quiso creer esas palabras, pero era difícil. Cuando vives años sintiendo que no eres suficiente, que hay algo defectuoso en ti, es casi imposible creer lo contrario. Los años de preparatoria fueron una cuenta regresiva. Clara ya tenía claro que en cuanto cumpliera 18 y terminara la escuela, se iría. No sabía exactamente a dónde, pero sabía que no podía quedarse en esa casa un minuto más de lo necesario. Estudió duro, sacó excelentes calificaciones, aplicó para becas en universidades lejos de Zacatecas. Cuando le llegó la carta de aceptación de la Universidad de Monterrey con beca completa, lloró de alivio. Era su boleto de salida, su oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie la conociera como la hija triste del viudo Lázaro. Le dio la noticia a su padre una noche después de cenar. Lázaro estaba en su silla usual, con una cerveza a medio terminar, viendo un partido de fútbol sin mucho interés. Papá, tengo que decirte algo. Me voy a Monterrey a estudiar. Me dieron una beca. Salgo en 2 semanas. Lázaro no despegó la vista de la televisión. Está bien, fue todo lo que dijo. Clara sintió como algo se rompía definitivamente dentro de ella. ¿Eso es todo? ¿No vas a preguntar qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Si voy a estar bien? Lázaro finalmente la miró, pero sus ojos estaban vacíos. Haz lo que quieras. Total, parece que ya lo decidiste. Clara dio un paso hacia él. ¿Te importa? Aunque sea un poco. ¿Te importa si me voy o si me quedo? La respuesta de Lázaro fue un cuchillo directo al corazón. No hace falta una hija que de todos modos ya no está aquí. Vete si quieres. Clara se fue a su cuarto y empacó esa misma noche. Metió su ropa en 2 maletas viejas, sus libros, las pocas fotos que tenía de su madre, el rebozo que su madrina le había regalado. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. 2 semanas después, su madrina Socorro la llevó a la terminal de autobuses. Lázaro no salió de su cuarto para despedirse. Clara subió al camión sin mirar atrás, decidida a no voltear, a no darle a ese pueblo ni a esa casa ni a ese hombre el poder de verla llorar. Durante el viaje de 6 horas a Monterrey, miró por la ventana cómo el paisaje cambiaba, cómo dejaba atrás las montañas de Zacatecas y sintió algo parecido a libertad.
Pero también sintió algo parecido a pérdida. Porque por más que intentara convencerse de que no le importaba, que ya no le dolía, la verdad era que seguía siendo una hija que necesitaba a su padre. Y probablemente siempre lo sería. En Monterrey, Clara se reinventó. Se sumergió en sus estudios de psicología con una intensidad casi obsesiva, como si entender la mente humana pudiera ayudarla a entender por qué su padre la había abandonado emocionalmente. Vivía en una residencia estudiantil pequeña pero limpia, compartiendo cuarto con una chica de Tampico llamada Patricia que se convirtió en su mejor amiga. Patty era todo lo que Clara no era, extrovertida, ruidosa, llena de vida. La arrastraba a fiestas, a reuniones, a salidas que Clara nunca había imaginado. Lentamente, muy lentamente, Clara empezó a abrirse. A reír más. A confiar en las personas. A creer que tal vez no todos la iban a abandonar. Durante esos primeros años en Monterrey, Clara no llamó a su casa ni una sola vez. Su madrina Socorro sí la llamaba cada semana, preguntándole cómo estaba, contándole chismes del pueblo, diciéndole que la extrañaba. A veces, al final de la llamada, su madrina le decía: tu papá pregunta por ti, pero Clara sabía que era mentira. Una mentira piadosa que Socorro inventaba para hacerla sentir mejor. Si preguntara, me habría llamado, respondía Clara. Y Socorro suspiraba, sin saber qué más decir. Clara se graduó con honores 5 años después. Consiguió trabajo en una clínica de salud mental en Monterrey, trabajando con familias en crisis, con niños que venían de hogares rotos, con adultos intentando sanar traumas de infancia. Era irónico, pensaba Clara, cómo ayudaba a otros a reconstruir relaciones familiares cuando la suya estaba tan destruida que ni siquiera existía. Conoció a David cuando tenía 26 años. Era médico en el hospital donde ella hacía talleres de manejo del estrés. Alto, de ojos claros, con esa sonrisa fácil que hacía que la gente se sintiera cómoda. La invitó a tomar un café después de uno de los talleres y Clara dijo que sí, aunque todo en ella gritaba que no se expusiera, que no se arriesgara. Pero David fue paciente. No preguntaba demasiado. No presionaba. Dejaba que Clara se abriera a su propio ritmo, como flor que solo abre con el sol correcto. Salieron durante 2 años. Él hablaba de futuro, de casarse, de tener hijos algún día. Clara se aterraba. La idea de formar una familia cuando la suya había sido tan rota la paralizaba. ¿Y si repetía los patrones? ¿Y si terminaba siendo tan fría y distante como su padre? ¿Y si no sabía cómo amar porque nunca le habían enseñado? Una noche, después de una cena especialmente buena, David le preguntó por qué nunca hablaba de su familia. Clara intentó cambiar el tema, pero él insistió con gentileza. Quiero conocerte completa, Clara. También las partes que duelen. Y Clara, tal vez por el vino, tal vez porque estaba cansada de cargar sola ese peso, le contó todo. Le habló de su madre muerta, de su padre ausente, de crecer sintiéndose invisible. Le habló de las paredes rojas de su casa y del silencio que dolía más que los gritos. Le habló de irse a los 18 y no mirar atrás. David la escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, solo la abrazó. Lo siento mucho, dijo. Nadie merece crecer así. Especialmente no tú. Esa noche Clara lloró en sus brazos, soltando años de dolor contenido. Y aunque no lo sanó todo, fue un comienzo. Pero la relación con David eventualmente terminó. No por falta de amor, sino por falta de capacidad de Clara para recibirlo. Ella misma lo sabía, levantaba murallas cada vez que él se acercaba demasiado, saboteaba la relación antes de que él pudiera lastimarla. David lo intentó durante 3 años, pero eventualmente se rindió. No puedo seguir amando a alguien que no se deja amar, le dijo la última vez que hablaron. Y tenía razón. Clara lo vio partir sintiendo un alivio culposo mezclado con una tristeza profunda. Confirmaba lo que siempre había temido, que estaba demasiado rota para tener relaciones saludables. Que el daño que su padre había causado era permanente. Los siguientes años, Clara se dedicó completamente a su trabajo. Se especializó en trauma familiar, en relaciones padre-hijo, en abandono emocional.
Era su forma de entender lo que le había pasado, de ponerle nombre científico al dolor que había vivido. Escribió artículos, dio conferencias, se convirtió en una experta reconocida en su campo. La gente la buscaba para pedirle consejo, para que los ayudara a sanar sus familias rotas. Y ella lo hacía bien. Pero su propia familia seguía igual de rota. La ironía no se le escapaba. Cumplió 30 años en un departamento bonito en San Pedro Garza García, rodeada de amigos que le organizaron una fiesta sorpresa. Sopló las velas de su pastel y pidió un deseo que no compartió con nadie. Pidió paz. Paz con su pasado, paz con su padre, paz con la niña que había sido y que seguía viviendo dentro de ella, esperando ser vista. Esa noche, después de que todos se fueron, Clara se sentó en su balcón mirando las luces de Monterrey. Su madrina Socorro la había llamado más temprano, como cada año, cantándole las mañanitas con esa voz desafinada que Clara amaba. Al final de la llamada, Socorro había dicho algo diferente. Tu papá no está bien de salud, mija. Tiene diabetes, presión alta. El médico dice que tiene que cuidarse más. Clara había respondido con un ok que sonó más frío de lo que pretendía. ¿Por qué debería importarle? Él nunca se preocupó por su salud, por su bienestar. ¿Por qué ella tendría que hacerlo ahora? Pero la pregunta se quedó dando vueltas en su cabeza durante semanas. Durante meses. Clara se descubrió pensando en su padre en los momentos más extraños, cuando atendía a un paciente que hablaba de su relación con su propio padre, cuando veía en la calle a un hombre mayor con una niña pequeña de la mano. Cuando escuchaba una canción de José Alfredo Jiménez en la radio. Se preguntaba si seguía trabajando en la mina. Si seguía viviendo en esa casa de paredes rojas. Si alguna vez pensaba en ella. Si alguna vez se arrepentía. Un día, atendiendo a una paciente de 60 años que lloraba porque se había peleado con su hija y llevaban 5 años sin hablarse, Clara se vio reflejada. No ahora, pero en 30 años. ¿Iba a pasar el resto de su vida cargando ese resentimiento? ¿Iba a dejar que su padre muriera sin haber tenido una conversación honesta? ¿Sin siquiera intentar entender? Esa noche llamó a su madrina. Socorro contestó al segundo timbrazo, como siempre. Madrina, necesito el número de mi papá. Hubo una pausa del otro lado. ¿Estás segura, mija? Clara no estaba segura de nada, pero asintió aunque su madrina no pudiera verla. Sí. Necesito hacer esto. Socorro le dio el número y Clara lo guardó en su celular. Durante una semana, lo miró sin atreverse a marcarlo. ¿Qué le diría? Hola papá, ¿habla la hija que abandonaste? ¿Qué tal? Soy Clara, ¿te acuerdas de mí? Cada posible conversación sonaba peor que la anterior. Finalmente, decidió no llamar. Decidió ir en persona. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo mirándolo a los ojos. Pidió una semana de vacaciones en el trabajo, metió un cambio de ropa en una maleta pequeña y manejó las 4 horas de Monterrey a Zacatecas con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Llegó a Zacatecas al atardecer. La ciudad seguía igual, con sus calles empedradas, sus edificios coloniales pintados de colores brillantes, su catedral imponente. Pasó primero por la casa de su madrina Socorro, que la recibió con abrazos y lágrimas. Estás más flaca, mija. ¿Estás comiendo bien? ¿Te ves cansada? ¿Estás durmiendo? Las preguntas típicas de madrina que Clara respondió con sonrisas y evasivas. Después de tomar un café de olla y comer pan dulce que Socorro insistió que se llevara en una bolsa, Clara preguntó por su padre. Tu papá está en la casa, respondió Socorro. Le dije que venías. Se puso muy nervioso, mija. Lo vi limpiando como no lo veía limpiar en años. Clara sintió algo apretarse en su pecho. ¿Nervioso? ¿Su padre que nunca mostraba emoción estaba nervioso? No supo si eso la hacía sentir mejor o peor. Manejó hasta la casa despacio, dándose tiempo, respirando profundo. Cuando llegó, se quedó en el coche unos minutos, solo mirando. La casa seguía pintada de ese rojo quemado, las bugambilias de su madre seguían floreciendo sobre la reja,
La puerta de madera seguía siendo la misma aunque ahora más vieja, más desgastada. Era como retroceder en el tiempo, como si los 20 años no hubieran pasado. Finalmente bajó del coche, caminó hasta la puerta, levantó la mano para tocar. La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. Y ahí estaba Lázaro. Más viejo, más pequeño, más encorvado. Con el cabello completamente blanco, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con manos que temblaban levemente. Pero sus ojos, esos ojos que Clara recordaba fríos y distantes, ahora estaban llenos de algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Arrepentimiento? Clara, dijo su nombre como si fuera una oración. Como si no pudiera creer que estuviera ahí. Clara solo asintió, sin confiar en su voz. Lázaro se hizo a un lado, invitándola a entrar. La casa olía igual, a café y a tiempo detenido. Clara caminó lentamente hacia adentro, sus ojos recorriendo cada rincón. Todo estaba igual y a la vez diferente. Los mismos muebles pero más gastados. Las mismas fotos en la pared pero con más polvo. El mismo silencio pero de alguna forma más triste. Se sentó en la mesa rústica, en el mismo lugar donde solía hacer su tarea de niña. Lázaro se sentó frente a ella, con las manos sobre la mesa, sin saber qué hacer con ellas. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Y así fue como Clara se encontró en esa casa después de 20 años, escuchando a su padre confesar verdades que habían esperado 2 décadas para salir a la luz. Había más que decir, mucho más. 20 años no se podían resumir en una tarde, en una carta, en unas cuantas palabras. Pero era un comienzo. Un comienzo doloroso, difícil, pero comienzo al fin. Clara volvió a abrir la carta de su madre, leyendo las páginas que no había visto la primera vez. Tu padre necesita ayuda profesional, mija. Pero vive en un tiempo donde los hombres no piden ayuda. Donde mostrar emoción es mostrar debilidad. Lo viste destruirse por dentro durante años y no pude hacer nada. Intenté convencerlo de ir a terapia, pero se negó. Decía que esas eran cosas de locos, que él podía solo. Pero nadie puede solo con un dolor así. Clara miró a su padre. ¿Fuiste alguna vez a terapia? Lázaro negó con la cabeza, avergonzado. Debí haberlo hecho. Tu mamá tenía razón. Pero yo era terco, orgulloso. Creía que el tiempo curaría las heridas. No entendía que solo las hacía más profundas. Clara sintió una mezcla de emociones tan compleja que no sabía cómo nombrarla. Enojo porque su padre había sido tan terco. Tristeza porque ambos habían perdido tanto tiempo. Frustración porque todo pudo haber sido diferente. Pero también, y esto la sorprendió, un poquito de compasión. Porque vio a su padre no como el gigante aterrador de su infancia sino como lo que realmente era, un hombre roto que no supo cómo sanar. Me destruiste, repitió Clara, pero esta vez las palabras sonaron diferentes. No como acusación sino como constatación. Necesito que sepas el daño que hiciste. Crecí creyendo que era defectuosa. Que había algo malo en mí. Saboteo relaciones porque no sé recibir amor. Tengo miedo de tener hijos porque temo repetir lo que me hiciste. Cargo con esto todos los días, papá. Todos los días de mi vida. Lázaro se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Lo sé, logró decir entre lágrimas. Lo sé y no tengo perdón. Ninguna explicación justifica lo que te hice. Ningún dolor mío excusa el dolor que te causé. Eras una niña. Mi niña. Y debí protegerte, amarte, hacerte sentir que eras lo más importante del mundo. En vez de eso, te hice sentir que eras una carga. Que tu existencia me dolía. Clara sintió sus propias lágrimas caer. Hay tanta rabia en mí, dijo con voz quebrada. Tanta rabia que a veces me asusta. Rabia porque me quitaste mi infancia. Porque me robaste la oportunidad de tener un papá. Porque cada vez que veo a una niña con su padre, me duele. Me duele tanto que tengo que voltear a otro lado. Lázaro extendió la mano sobre la mesa, no tocándola pero cerca.
Tienes derecho a esa rabia. No te pido que la sueltes. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas la verdad. Que no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Clara las dejó entrar, lentamente, dolorosamente. Nunca fue tu culpa. ¿Cuántas veces había necesitado escuchar eso? ¿Cuántos años había pasado creyendo lo contrario? Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo de Zacatecas se teñía de ese morado oscuro que anuncia la noche. Las farolas comenzaban a encenderse una por una. En la calle, escuchaba voces de niños jugando, una madre llamándolos a cenar, la vida normal continuando su curso mientras dentro de esa casa dos personas intentaban recoger pedazos de algo que se había roto hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara sin voltear. ¿Por qué después de 20 años decides que quieres hablar? Lázaro tosió, un sonido áspero que venía de pulmones gastados. Porque me estoy muriendo, dijo simplemente. Clara volteó. ¿Qué? Lázaro se encogió de hombros con resignación. Cáncer de pulmón. De tanto trabajar en la mina respirando polvo. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez un año. Y me di cuenta de que no quiero morir sin haber intentado al menos explicarte. Sin haberte dicho la verdad. Aunque no cambie nada. Aunque me odies igual. Al menos que sepas que no fue tu culpa. Clara sintió que el piso se movía. Su padre se estaba muriendo. El hombre que había pasado 20 años ignorándola ahora le decía que se estaba muriendo. Y ella no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Debería sentir tristeza? ¿Alivio? Enojo porque incluso ahora, incluso al final, todo era sobre él y su tiempo y su necesidad de redención. Volvió a sentarse en la mesa, las piernas temblorosas. No sé qué quieres que diga, murmuró. No quiero que digas nada, respondió Lázaro. Solo quería que lo supieras. Quería que tuvieras la carta de tu madre. Quería que entendieras que tu madre te amaba más que a nada en el mundo. Que yo también te amaba, aunque no supiera cómo mostrarlo. Que mereces ser feliz, Clara. Mereces tener una familia, hijos, una vida llena de amor. No dejes que lo que yo te hice te impida tener eso. Clara rió, pero fue una risa amarga. Fácil decirlo, papá. Más difícil vivirlo. He pasado años en terapia intentando desarmar el daño que me hiciste. Y apenas estoy empezando a sentir que tal vez, solo tal vez, no estoy demasiado rota. Lázaro asintió. Entiendo. Y me alegra que estés en terapia. Que estés sanando. Es más de lo que yo nunca hice. Es más de lo que te merecías de mí pero nunca te di. Se quedaron en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. No tan hostil. No tan pesado. Solo silencio. Clara volvió a mirar la carta de su madre, leyendo las últimas líneas. Mija, si tu padre algún día se atreve a buscarte, escúchalo. No por él, sino por ti. Porque guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Suelta ese veneno, mi amor. No porque él se lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre. Clara dobló la carta cuidadosamente. ¿Puedo quedarme con esto? Lázaro asintió. Es tuyo. Todo lo de tu madre es tuyo. Hay más cosas, si quieres. Cajas con sus pertenencias que nunca tuve el valor de abrir. Fotos, ropa, cartas que te escribía pero nunca te di. Todo está guardado en su cuarto. Nuestro cuarto. Nunca pude cambiar nada ahí. Quedó congelado el día que murió. Clara sintió curiosidad mezclada con miedo. ¿Puedo verlo? Lázaro se levantó despacio, con movimientos de hombre mucho mayor de lo que era. Tiene apenas 62 años pero parecía de 80. La guió por el pasillo que Clara conocía tan bien, con sus paredes llenas de fotos de familia, hasta la puerta del cuarto principal. Lázaro la abrió y se hizo a un lado. Clara entró despacio. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba. La colcha de flores que su madre amaba. El tocador con sus frascos de perfume todavía ahí.
El rebozo colgado en el respaldo de la silla. El olor desvanecido pero todavía presente de las rosas que Elena siempre ponía en un florero en la mesita de noche. Era un santuario. Un altar a una mujer que se había ido hace casi 30 años. Clara tocó la colcha suavemente. Nunca cambiaste nada. Lázaro habló desde la puerta. No pude. Cada vez que intentaba, sentía que la perdía más. Sé que es enfermizo. Sé que no es sano. Pero no pude. Clara abrió el closet. Ahí estaba la ropa de su madre, todavía colgada, todavía doblada. Vestidos floridos, blusas bordadas, ese rebozo azul que usaba para ir a misa. Clara tomó una blusa y la olió. El perfume ya casi había desaparecido, pero todavía había un rastro. Cerró los ojos, y por un momento fue como si su madre estuviera ahí. En el estante superior había cajas de zapatos. Lázaro señaló. Ahí están las cartas. Las fotos. Todo lo que guardé y nunca te di. Clara bajó una caja, luego otra. Se sentó en el piso del cuarto y comenzó a abrirlas. La primera caja estaba llena de fotos. Clara de bebé, Clara dando sus primeros pasos, Clara en su primer día de escuela. Fotos que no sabía que existían. En muchas estaba su madre, sonriendo, cargándola, besándola. En algunas estaba su padre también, y Clara se sorprendió de ver que Lázaro sonreía en esas fotos. Reía. La cargaba con obvio delight. La segunda caja tenía cartas. Docenas de cartas escritas con la letra de su madre. Clara abrió una al azar. Mi Clara, hoy cumpliste 3 años. Te hicimos una fiesta pequeña en el jardín. Invitamos a tus primitos, compramos un pastel de chocolate que es tu favorito. Te pusiste tu vestido nuevo, el rosa con flores, y bailaste toda la tarde. Tu papá te cargó y te cantó las mañanitas. Lloré viéndolos porque son mi mundo entero. Como desearía poder congelarte así para siempre, feliz, inocente, amada. Clara sintió un nudo en la garganta. Abrió otra carta. Mi niña, hoy fue tu primer día de primaria. Estabas tan nerviosa que no quisiste desayunar. Pero cuando te dejé en el salón, te vi respirar hondo y entrar con valentía. Eres tan valiente, mi amor. Más valiente de lo que yo fui nunca. Tu papá dice que te pareces a mí, pero yo creo que eres mejor que yo. Más fuerte. Había docenas de cartas así. Una para cada cumpleaños, para cada momento importante, para cada día ordinario que de repente se volvía especial porque su madre lo había capturado en palabras. Clara las leyó una por una, llorando silenciosamente, sintiendo el amor de su madre a través del tiempo y del espacio. Lázaro se sentó en la cama, viéndola leer. ¿Por qué nunca me las diste?, preguntó Clara finalmente. Lázaro se encogió. ¿Por qué me dolían? Porque cada vez que las leía, veía todo lo que había perdido. Tu madre, su amor, su luz. Y ver que ella te amaba tanto cuando yo no sabía cómo hacerlo me hacía sentir aún peor. Así que las guardé. Las escondí. Igual que escondí todo lo demás. Clara negó con la cabeza. Eso fue egoísta, papá. Increíblemente egoísta. Estas cartas eran mías. Este amor era mío. Y me lo quitaste junto con todo lo demás. Lo sé, admitió Lázaro. Es solo otra forma más en que te fallé. No tengo excusa. Clara siguió mirando las cajas. Había más, fotos de su madre embarazada, tarjetas del hospital cuando Clara nació, su brazalete de bebé, mechones de su cabello de cuando le hicieron su primer corte. Toda una vida documentada por una madre que amaba profundamente. Clara se quedó ahí sentada en el piso del cuarto de sus padres durante horas, leyendo cartas, mirando fotos, reconstruyendo una infancia que había olvidado. Había sido amada. Intensamente amada. Su madre la había adorado. Y su padre, en esos primeros años antes de que el dolor lo consumiera, también. Las fotos no mentían. Había amor ahí. Real, tangible, evidente. El dolor vino después. El abandono vino después.
Pero el amor había existido primero. Cuando finalmente salió del cuarto, ya era de noche. Lázaro se había quedado dormido en la sala, en su sillón, con la televisión encendida en volumen bajo. Clara lo miró. Se veía frágil, vulnerable, muy diferente al gigante amenazador de su memoria. Se veía como lo que era, un hombre viejo y enfermo, cansado de cargar solo con su culpa. Clara lo tapó con una cobija que encontró en el respaldo del sofá. Él se despertó sobresaltado. ¿Clara? Todavía estoy aquí, respondió ella. Lázaro pareció aliviado. Pensé que te habías ido. Clara negó con la cabeza. No me voy todavía. Hay mucho que procesar. Mucho que entender. Lázaro asintió. ¿Te puedo ofrecer algo? ¿Café? ¿Algo de comer? Clara se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Café estaría bien. Se sentaron en la cocina mientras Lázaro preparaba café de olla, igual que su madre lo hacía. El olor a canela llenó el espacio. Servía el café en tazas de barro que Clara recordaba. Le dio una a Clara con manos temblorosas. Ella lo tomó, sintiéndolo caliente en sus manos. Lázaro se sentó frente a ella. Quiero que sepas algo, dijo. En estos años que no te vi, pensaba en ti todos los días. Me preguntaba dónde estarías, qué estarías haciendo, si estarías bien. Tu madrina me contaba cosas. Que estudiaste psicología. Que te graduaste con honores. Que tienes un buen trabajo. Estaba orgulloso aunque no tuviera derecho a estarlo. Clara no supo qué decir a eso. ¿Por qué nunca llamaste? Si pensabas tanto en mí, ¿por qué nunca levantaste el teléfono? Lázaro suspiró. Vergüenza. Miedo. Cobardía. Creía que me odiabas, y tenías razón para hacerlo. Creía que no querías saber nada de mí. Y era más fácil creer eso que enfrentar mi propio fracaso. Clara bebió su café en silencio. Sí te odié, dijo finalmente. Durante muchos años. Te odiaba tanto que no podía ni escuchar tu nombre sin sentir rabia. Pero la rabia es agotadora, papá. Es como cargar piedras todo el tiempo. Eventualmente te das cuenta de que eres tú quien se está lastimando al cargarlas. Así que comencé a soltar. No perdón, no todavía. Pero empecé a soltar la rabia porque me estaba consumiendo. Lázaro la miró con ojos vidriosos. Eres más sabia que yo. Más fuerte. Clara negó. No soy más fuerte. Solo tuve ayuda. Terapia, amigos, mi madrina. Tuve gente que me ayudó a procesar el dolor. Tú nunca tuviste eso. Lázaro asintió. No, nunca lo tuve. Y pagué el precio. Y te hice pagar a ti también. Y eso es lo que nunca me voy a perdonar. Pasaron esa noche hablando. No fue una reconciliación. No hubo abrazos ni declaraciones dramáticas de perdón. Pero fue honesto. Real. Doloroso y necesario. Clara le contó sobre su vida en Monterrey, sobre su trabajo, sobre David y cómo había terminado esa relación. Lázaro escuchó sin interrumpir, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro curtido. Lázaro le contó sobre sus años de soledad, sobre cómo la casa se había vuelto un mausoleo, sobre su arrepentimiento que crecía cada día pero que nunca tuvo el valor de enfrentar. Cuando amaneció, ambos estaban exhaustos emocionalmente. Clara se levantó. Necesito tiempo, le dijo a su padre. Necesito procesar todo esto. No sé cuánto tiempo. No sé si algún día podré perdonarte. Pero al menos ahora entiendo. Entiendo que no fue sobre mí. Lázaro se levantó también. ¿Vas a volver? Clara respiró profundo. Tal vez. No hoy. No mañana. Pero tal vez. Clara volvió a Monterrey con las cajas de cartas y fotos de su madre. Pasó semanas leyéndolas todas, una y otra vez. Lloró más en esas semanas que en años. Pero eran lágrimas diferentes. No solo de dolor sino también de sanación. De reconexión con una madre que había perdido demasiado pronto.
De entender que había sido amada, profundamente amada, aunque después todo se había torcido. En sus sesiones de terapia, procesó todo con su psicóloga. La doctora Ramírez la ayudó a entender que podía sostener dos verdades al mismo tiempo, que su padre le había hecho un daño terrible y que su padre también había sido víctima de su propio dolor. Que podía tener compasión por él sin excusar lo que había hecho. Que podía elegir tener o no tener una relación con él, y cualquiera de las dos opciones estaba bien. Durante los siguientes meses, Clara llamó a su padre una vez por semana. Conversaciones cortas al principio, solo para saber cómo estaba su salud. El cáncer avanzaba. Lázaro había dejado de trabajar, pasaba sus días en casa, yendo a quimioterapias que lo dejaban débil y mareado. Su madrina Socorro lo cuidaba, le llevaba comida, se aseguraba de que tomara sus medicinas. Gradualmente, las conversaciones se hicieron más largas. Clara empezó a contarle sobre sus pacientes, obviamente sin nombres, y Lázaro escuchaba con genuino interés. Lázaro le contaba memorias de cuando ella era bebé, historias que Clara no recordaba pero que ahora atesoraba. Una historia en particular la hizo llorar. Lázaro le contó que cuando ella tenía 2 años y tuvo fiebre alta, él se quedó despierto toda la noche sosteniéndola, poniendo trapos mojados en su frente, rezándole a todos los santos que conocía para que su niña estuviera bien. Ese amor que había sentido esa noche, me aterraba, le dijo. Porque sabía que si te pasaba algo, me moriría. 5 meses después de su primera visita, Clara volvió a Zacatecas. Esta vez no fue porque se sintiera obligada sino porque quería. Quería ver a su padre. Quería tener más conversaciones. Quería aprovechar el tiempo que quedara. Lázaro se veía mucho peor. Había perdido mucho peso, casi no tenía cabello por la quimioterapia, sus ojos se hundían en su rostro. Pero cuando vio a Clara entrar por la puerta, sonrió. Esa sonrisa que Clara apenas recordaba de las fotos viejas. «Viniste», dijo con voz débil. «Vine», confirmó Clara. Y esta vez se sentó más cerca de él en la mesa. Esta vez aceptó que él le sirviera café. Esta vez, cuando él le preguntó si podía contarle más sobre su madre, ella dijo que sí. Pasó 3 días en Zacatecas esa vez. Lázaro le mostró más cosas de Elena, un anillo que le había regalado en su aniversario, poemas que Elena había escrito en pedazos de papel que encontraba por la casa. Una grabación en un cassette viejo de Elena cantando canciones de cuna. Clara escuchó la voz de su madre después de casi 30 años y se derrumbó. Lázaro la abrazó por primera vez en 2 décadas. Fue un abrazo torpe, tentativo, pero fue un abrazo. Y Clara, aunque una parte de ella quería alejarse, se dejó abrazar. Por su niña interior que había necesitado tanto eso. Por la adolescente que había sufrido en silencio. Por la mujer que estaba aprendiendo que sanar no significaba olvidar. El último día de esa visita, Lázaro le pidió perdón formalmente. Clara, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Pero necesito decirlo. Perdóname. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Por haberte lastimado cuando debí protegerte. Por haber dejado que mi dolor fuera más importante que tu bienestar. Perdóname por todos los años perdidos, por todas las palabras que no dije, por todo el amor que no pude mostrarte. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Clara sintió las lágrimas caer. No puedo decirte que te perdono. Todavía no. No sé si algún día pueda. El daño fue muy profundo, papá. Muy real. Pero puedo decirte que estoy trabajando en soltar el resentimiento. Que estoy eligiendo sanar. Y que agradezco que al final hayas tenido el valor de decir la verdad. Eso es algo. No es todo, pero es algo. Lázaro asintió. Es más de lo que merezco. Gracias por venir. Gracias por darme la oportunidad de conocerte ahora, aunque sea tarde. Aunque sea en las peores circunstancias. Eres una mujer increíble, Clara. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Y yo también lo estoy, aunque no tengo derecho. Clara se levantó para irse. Antes de cruzar la puerta, volteó. Papá, voy a seguir viniendo.
No puedo prometerte que todo va a estar bien entre nosotros. No puedo prometerte que vamos a tener la relación padre-hija que nunca tuvimos. Pero puedo prometerte que voy a estar aquí en lo que te queda. Porque al final, eres mi papá. Y yo soy tu hija. Y eso significa algo, aunque esté roto. Los siguientes meses, Clara visitó a su padre cada 2 semanas. Veía cómo se deterioraba lentamente, cómo el cáncer lo consumía. Pero también veía cómo se abría. Cómo hablaba más, cómo compartía memorias, cómo intentaba en sus últimos días ser el padre que nunca había sido. Una tarde, mientras Clara le leía en voz alta un libro de poemas de Octavio Paz, Lázaro le dijo: hay algo más que quiero que sepas. Clara dejó el libro a un lado. Dime. Tu madre y yo hablamos mucho antes de que muriera. Sobre ti, sobre tu futuro. Ella me hizo prometer que te dejaría volar, que no te cortaría las alas. Rompí esa promesa cuando te fuiste. Cuando dije esas palabras horribles sobre que no hacía falta una hija. Pero quiero que sepas que no la sentía. Estaba aterrado de perderte y mi forma de manejarlo fue alejarte primero. Es la lógica retorcida de un hombre que nunca aprendió a procesar sus emociones. Clara tomó la mano de su padre. Sé que no la sentías. O al menos, sé eso ahora. En ese momento me destruyeron, pero ahora entiendo que venían de tu miedo, no de tu verdad. Lázaro murió un martes de marzo, cuando las jacarandas empezaban a florecer en Zacatecas. Clara estaba ahí, sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: te quiero, mija. Siempre te quise. Perdóname. Clara lloró, con ese llanto profundo que sale del alma. Lloró por el padre que perdió cuando tenía 6 años. Lloró por el padre que recuperó parcialmente en sus últimos meses. Lloró por todas las posibilidades perdidas, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todos los abrazos que se quedaron sin dar. Pero también sintió algo parecido a paz. Porque al final, habían tenido esas conversaciones difíciles. Habían dicho las verdades que necesitaban decirse. No había sido perfecto ni completo, pero había sido algo. Y ese algo importaba. El funeral fue pequeño. Familia cercana, vecinos, compañeros de trabajo de la mina. Clara habló, con voz temblorosa pero firme. Mi padre no fue perfecto, dijo. Me lastimó de formas que tomaron décadas en sanar. Pero al final tuvo el valor de enfrentar su dolor, de decir la verdad, de intentar ser mejor aunque fuera tarde. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, de entender de dónde venía su dolor, de ver su arrepentimiento genuino. No todos tienen esa oportunidad. No todos los hijos reciben esa explicación. Y aunque no borra el daño, sí significa algo. Significa que al final eligió el amor sobre el miedo. Tarde, pero lo eligió. Durante el velorio, Clara recibió decenas de personas que le contaban historias de Lázaro que ella no conocía. Compañeros que hablaban de cómo Lázaro siempre hablaba de su hija, la psicóloga exitosa en Monterrey. Vecinos que recordaban cómo después de que ella se fue, Lázaro ponía una silla extra en la mesa cada cena, por si acaso ella decidía regresar. Su madrina Socorro le contó que Lázaro había estado yendo a terapia el último año, intentando trabajar su dolor, intentando ser mejor aunque fuera solo para sí mismo. Todas estas historias pintaban un cuadro de un hombre más complejo de lo que Clara había conocido. Un hombre que había cargado su dolor en silencio, que había sido víctima antes de ser victimario, que había intentado sanar aunque fuera tarde. No justificaba nada. No borraba el abandono emocional ni los años perdidos. Pero le daba contexto. Le daba humanidad. Le recordaba que incluso las personas que nos lastiman son personas completas, complicadas, con sus propias historias de dolor. Después del entierro, Clara volvió a la casa de paredes rojas. Se sentó en la mesa rústica, en ese espacio que había sido testigo de tanto dolor y de tanto silencio, pero también de esas últimas conversaciones honestas. Miró alrededor. La casa ya no le parecía amenazante. Solo vieja. Solo vacía. Solo un espacio que había contenido una familia rota pero también momentos de amor genuino. Decidió quedarse unos días para organizar las cosas de su padre.
Encontró más cartas, estas escritas por Lázaro para ella pero nunca enviadas. Docenas de cartas escritas durante los 20 años de silencio. Querida Clara, decía una, hoy fue tu cumpleaños número 23. Me pregunté si lo celebraste, si alguien te hizo pastel, si fuiste feliz. Espero que sí. Espero que tengas todo lo que yo no pude darte. Otra decía tu madrina me contó que te graduaste. Estoy tan orgulloso, mija. Aunque no tengo derecho a estarlo. Quisiera poder abrazarte, decirte que lo lograste, que eres increíble. Pero sé que es demasiado tarde. Clara leyó cada carta llorando. Su padre había pensado en ella todos esos años. Había cargado el arrepentimiento todos esos años. Había sufrido todos esos años. No borraba su responsabilidad, pero mostraba que el dolor había sido mutuo. Que ambos habían perdido. Clara decidió vender la casa. No podía quedársela. Tenía demasiados fantasmas. Con el dinero, además de establecer la beca como lo había hecho antes, también donó a un centro de salud mental en Zacatecas, específicamente para hombres que necesitaban terapia pero no tenían recursos. Lo llamó Centro de Sanación Lázaro, en memoria de su padre. Porque aunque Lázaro no había sanado a tiempo para salvar su relación con ella, tal vez podía ayudar a otros hombres a sanar antes de que destruyeran a sus propias familias. En la placa inaugural escribió, para todos los hombres que cargan dolor en silencio. Pedir ayuda no es debilidad. Es el acto más valiente. Ojalá mi padre lo hubiera aprendido antes. Pero que su historia sirva para que otros no cometan los mismos errores. Hoy, Clara tiene 39 años. Sigue viviendo en Monterrey, sigue trabajando como psicóloga especializada en trauma familiar. Pero algo cambió en ella después de todo lo que vivió con su padre. Está más en paz. Más completa. Ya no carga esa rabia constante. Todavía tiene cicatrices, probablemente siempre las tendrá. Todavía tiene días difíciles donde el abandono de su infancia la alcanza. Pero también tiene días buenos. Días donde puede pensar en su padre sin dolor paralizante. Días donde puede recordar esas últimas conversaciones con agradecimiento. Días donde puede ver fotos de cuando era niña y recordar que sí fue amada, aunque después todo se complicara. En su consultorio tiene enmarcadas dos cosas. La primera es una foto de su madre embarazada, sonriendo, con las manos sobre el vientre. La segunda es la última carta que su padre le escribió pero sí le entregó, una semana antes de morir. Clara, decía la carta, no sé cuánto tiempo me queda pero necesito escribir esto mientras puedo. Gracias. Gracias por volver. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Gracias por escuchar mi verdad aunque doliera. Gracias por mostrarme que la sanación es posible, aunque sea tarde. Eres más fuerte de lo que yo fui nunca. Más valiente. Más capaz de amor. Vas a tener una vida hermosa, Clara. Vas a romper el ciclo. Vas a darle a tus hijos lo que yo no pude darte. Y cuando lo hagas, por favor cuéntales sobre tu madre. Cuéntales que era hermosa, bondadosa, llena de luz. Cuéntales que te amaba más que a nada. Y si quieres, cuéntales también sobre mí. No el héroe que nunca fui, sino la verdad. Un hombre roto que no supo sanar a tiempo. Pero que al final intentó hacer las cosas bien. Te amo, mija. Aunque no sepa cómo demostrarlo bien. Te amo con todo lo que tengo. Tu papá, Lázaro. Clara lee esa carta cuando necesita recordar que el perdón no es un evento sino un proceso. Que sanar no significa olvidar sino integrar. Que podemos sostener múltiples verdades al mismo tiempo, que fuimos lastimados y que quien nos lastimó también estaba lastimado. Que podemos tener compasión sin excusar. Que podemos sanar sin reconciliación completa. Que cada quien sana a su manera y a su tiempo. Y que está bien. Todo está bien. Clara está considerando adoptar un niño. Es una decisión grande, una que la aterra y la emociona al mismo tiempo. Pero está lista. Ha hecho el trabajo de sanación. Ha enfrentado sus miedos. Ha roto el ciclo. Cuando le contó a su terapeuta sobre esta decisión, la doctora Ramírez sonrió.
tu madre estaría orgullosa. Tu padre también lo estaría. Pero más importante, tú estás orgullosa de ti misma. Y eso es lo que importa. Esa noche, Clara se sentó en su balcón mirando las estrellas sobre Monterrey. Pensó en su madre, que había partido demasiado pronto pero que le había dejado tanto amor en cartas y memorias. Pensó en su padre, que había llegado tarde pero que al final había llegado. Pensó en la niña que había sido, que había sobrevivido a tanto dolor. Pensó en la mujer que era ahora, que había elegido sanar en vez de quedarse en el resentimiento. Y sintió paz. No la paz de tener todas las respuestas. No la paz de que todo fuera perfecto. Sino la paz de saber que había hecho lo mejor que pudo con las cartas que le tocaron. Que había roto un ciclo. Que había elegido el amor sobre el miedo. Y eso, decidió, era suficiente. Más que suficiente. Miró al cielo y susurró gracias. Gracias mamá por amarme tanto. Gracias papá por intentar al final. Gracias a mí misma por no rendirme. Por seguir buscando la luz aunque todo estuviera oscuro. Por creer que merecía amor aunque me hubieran enseñado lo contrario. Por ser valiente cuando era más fácil ser amarga. Y en ese momento, Clara supo que iba a estar bien. Que ya estaba bien. Que el silencio que por tanto tiempo había sido su enemigo ahora podía ser su amigo. Un espacio de paz. Un espacio de reflexión. Un espacio donde podía simplemente ser. Sin cargar el peso del pasado. Sin el miedo del futuro. Solo siendo. Y eso era todo lo que necesitaba. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si encontraste pedazos de tu propia historia en la de Clara y Lázaro, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos nuevas historias que exploran la complejidad del alma humana, el dolor, la sanación, el perdón. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu proceso. Que otros han caminado caminos similares. Que la sanación es posible aunque el camino sea largo. Dale like a este video si te movió, compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Y recuerda, el perdón no es para quien te lastimó. Es para ti. Para que puedas vivir libre del peso del resentimiento. Para que puedas escribir tu propia historia sin estar atada al dolor del pasado. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, recuerda que mereces amor, que mereces sanar, y que mereces paz. Siempre. Sin importar lo que hayas vivido. Siempre mereces esas cosas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.